Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra 12ª sesión ordinaria 2020 vía remota del Consejo General de este órgano garante. Y en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 30 de junio del año en curso y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado, solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados, y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Con su media, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Presente. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias. Comisionada Presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que, siendo las 13 horas con 24 minutos del día 15 de julio del año 2020, se declara formalmente instalada la 12ª sesión ordinaria 2020 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, y para ello, comisionados, les solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes. Procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación y del contenido del mismo. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Mi voto es a favor y, en consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación, desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la 11ª sesión ordinaria y 14ª y 15ª sesiones extraordinarias 2020, así como la aprobación de sus versiones estenográficas. Recordándoles que, comisionados, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de las mismas, al haberlas recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de su lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido del acta y su versión estenográfica. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor del contenido del acta y de su versión estenográfica. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor del contenido del acta y de su versión estenográfica. Muchas gracias. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la 11ª sesión ordinaria 2020, 14ª y 15ª sesiones extraordinarias 2020 y sus correspondientes versiones estenográficas. A continuación, continuamos con el punto número 5 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa en los siguientes términos. Recurso de revisión identificados bajo el número RRAI 150/2019 y 154/2019, ambos del sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Dichos recursos en mención se sobreseen
al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia en ambos recursos, lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera, y 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia Local. Continuando con el siguiente recurso de revisión, identificado bajo el numeral RRAI 0726, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Dicho recurso se sobresee al actualizarse una causal de improcedencia. Esto con fundamento en lo previsto en los artículos 145, fracción quinta, 146, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia para el Estado de Oaxaca. Con su venia, continúo con los siguientes recursos de revisión identificados bajo los numerales RRAI 152, diagonal 2019, 160, diagonal 2019, del sujeto obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, 0606, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Partido Movimiento Ciudadano, 0620, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Dirección del Registro Civil, 0670, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Ayuntamiento Villa de Sachila, 0708, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 05, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, y 017, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán. Los anteriores recursos se resolvieron con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, los cuales se declaran fundados y parcialmente fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se ordena a los sujetos obligados a que proporcionen la información requerida en la solicitud de información en los términos formulados en la resolución y como realicen declaratoria de inexistencia de la información respectivamente. Finalmente, doy cuenta del recurso de revisión identificado bajo el numeral RRDP 013, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En tal recurso se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por el titular. En consecuencia, se ordena al responsable a que dé acceso a los datos personales requeridos, así como a los datos contenidos en el expediente solicitado. Lo anterior siempre y cuando la documentación requerida corresponda al titular, indicándole además el costo correspondiente en su caso por la certificación. Para el caso de que parte de la información y datos contenidos en el expediente solicitado sea clasificado como reservada, deberá remitir la prueba de daños realizada para tal efecto. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 103, 104 y 105 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto de los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto también es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación procederemos a desahogar el punto número 6 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora y agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su venia, comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en los siguientes términos. Recurso de revisión identificado bajo el número
RRAI 075, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. En dicho recurso se ordena al sujeto obligado a lo siguiente: que haga entrega de información íntegra sin el cobro de cuota alguna a la información solicitada en los puntos números 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 y 33, así como a la información correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 de los puntos 1, 16, 23 y 28 y lo correspondiente al ejercicio 2019 de los puntos 3 y 17. También que haga entrega de información íntegra sin el cobro de cuota alguna, pudiendo poner a disposición del recurrente para su consulta en sus oficinas en los términos del oficio de respuesta a la solicitud de información, la correspondiente al ejercicio 2017 de los puntos números 1 y 28 y lo correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 del punto 17. También que haga entrega previo el pago del precio de mercado por la reproducción de las copias simples requeridas correspondientes al ejercicio 2017 de los puntos 16 y 23 y las correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 del punto 3 de la solicitud de información. Y finalmente, que declare formalmente la inexistencia a través de su comité de transparencia respecto a la información requerida en el punto 18 de la solicitud de información. Continuando con el siguiente recurso de revisión, identificado bajo el numeral RRAI 145, diagonal 2019, del sujeto obligado Gobernatura. En dicho recurso se confirma la respuesta del sujeto obligado. Lo anterior atendiendo lo previsto en el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Doy cuenta de los siguientes recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 053, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y RRAI 056, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. En consecuencia, ambos recursos se sobreseen al quedar sin materia por modificación de la, toda vez que los sujetos obligados proporcionaron la información solicitada por el recurrente. Finalmente, doy cuenta del último recurso de revisión identificado bajo el numeral RRAI 092, diagonal SICOM, del sujeto obligado Universidad del Istmo. En dicho recurso se confirma la respuesta del sujeto obligado, lo anterior atendiendo los considerandos y con fundamento en lo previsto en el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, continuamos con el punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación de la recomendación del punto número, de la recomendación número 004, diagonal 2020, por propuesta del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, por lo que solicito al secretario general de acuerdo se sirva a dar cuenta de este asunto. Secretario, tienes apagado tu micrófono. Una disculpa, comisionados. Muchas gracias, comisionados. Con su autorización, doy cuenta de la recomendación identificada bajo el numeral 04, diagonal 2020, dirigida al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, en su calidad de sujeto obligado con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2
COVID-19, para que de manera proactiva publique en los medios electrónicos de los que disponga de manera enunciativa y no limitativa los programas de prevención, protocolos, filtros sanitarios y acciones que esté implementando con motivo de la emergencia sanitaria por el virus en mención. Lo anterior atendiendo lo dispuesto por los artículos 2, 10, fracción segunda y séptima, 15, 87, fracción cuarta, inciso A y G, y 88, fracciones primera y octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 5, fracción 14 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario general. Antes de continuar con la votación de la recomendación 004/2020, cedemos el uso de la voz al comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas para que amplíe la recomendación de la que se acaba de dar cuenta en estos momentos. Con el permiso de la presidenta y mi compañero comisionado, en esta sesión ordinaria someto a la consideración de este Consejo General la recomendación que en caso de aprobarse sería la 004/2020. En esta ocasión dirigida al Honorable Ayuntamiento Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, en su calidad de sujeto obligado. Esto con el objeto de que el citado Ayuntamiento de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, publique de manera proactiva en los medios electrónicos o alternativos que disponga de manera enunciativa y no limitativa los programas de prevención, protocolos, filtros sanitarios y acciones que estén implementando con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, así como la información en datos abiertos del número de personas o establecimientos que han sido sancionados por incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas, información desagregada por tipo de sanción, establecimiento, género y edad, según sea el caso. Asimismo, la información específica correspondiente a los días 28, 29 y 30 de junio del 2020. Lo anterior, toda vez que a la fecha cuenta con un total de 37 casos confirmados del virus SARS-CoV-2 y que en los días 28, 29 y 30 de junio llevó a cabo su Feria Patronal 2020, aun cuando el semáforo epidemiológico se encontraba en color rojo. Es por estas razones que se considera de interés para la ciudadanía la información que en la presente recomendación se solicita haga pública de manera proactiva. Compañera y compañero comisionado, solicito su voto a favor, ya que sin duda este ejercicio será para beneficio de la ciudadanía que reclama información y fomentará en los sujetos obligados estas buenas prácticas de publicación y difusión de información con un objeto claro, enfocado en las necesidades de la sociedad en esta emergencia sanitaria. Además, confío y reconozco la disposición de los sujetos obligados de contribuir con este órgano garante. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionados. Comisionado, ahora bien, comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto sobre la recomendación que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, mi voto también es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos la recomendación presentada por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación procederemos al desahogo del punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal IAIP, diagonal 002, diagonal 2020, que emite el Consejo General de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Por lo cual solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionados, con su venia doy cuenta del acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 002, diagonal 2020, atendiendo lo dispuesto por el inciso A de la fracción cuarta del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. La fracción 24 del artículo quinto del Reglamento Interno de este Instituto Garante,
mediante el cual se suspenden los plazos legales para la substanciación de los procedimientos de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, la solventación de las obligaciones de transparencia derivadas de la verificación virtual y la publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia relacionados con información de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el sismo registrado el 23 de junio del 2020 y los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria. En favor del sujeto obligado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, homologando la suspensión de dichos procedimientos conforme lo establecido en el segundo punto del presente acuerdo del diverso emitido el 30 de junio del presente año, aprobado en la 11ª sesión ordinaria 2020 y su modificatorio ACDO/CG y ahí /001/2020, aprobado en la 15ª sesión extraordinaria celebrada el 4 de julio del 2020. Por lo anterior y garantizando el derecho humano a la información y desde luego priorizando las necesidades de la sociedad en general de auxiliarse en sus instituciones gubernamentales para guiarse en la toma de decisiones ciertas y eficaces que tiendan a orientarlas en su quehacer cotidiano en asuntos relacionados con la salud y su asistencia, casa, hogar, refugios y los programas sociales de apoyo con motivo de las contingencias de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 y el desastre natural relativo al sismo registrado el 23 de junio del año en curso, no han lugar a suspender los plazos relativos a los procedimientos que generan las solicitudes de acceso a la información y, en su caso, recursos de revisión para el sujeto obligado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Por lo tanto, los plazos para tales efectos comenzaron a correr a partir del día 6 de julio del año en curso, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 10 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/IAIP/004/2020 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo cual, secretario, le pido dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionada presidenta. Haciendo una pequeña observación, estamos en el punto número 9, ¿no? Para la aprobación del acuerdo 003. Si gusta, doy cuenta de ese acuerdo para culminar con el acuerdo que me acaba de instruir. Por favor, sería el 003. Muchas gracias, comisionado. Comisionados, con su venia doy cuenta del acuerdo que emite este Consejo General, mediante el cual se faculta a la Secretaría General de Acuerdos y secretarios de acuerdos adscritos a las ponencias de este instituto, para que los autos, acuerdos, resoluciones y demás relativos a la sustanciación de los recursos de revisión, tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales, que bajo su contexto, que en los sistemas electrónicos que opera este instituto para el ejercicio de los procedimientos relativos a los derechos que garantiza, no se encuentran configurados o habilitados los pasos para su notificación correspondiente. Se realicen a través de correo electrónico oficial proporcionado por el sujeto obligado en cumplimiento del acuerdo mencionado en el considerando cuarto y en el caso de la parte recurrente a través del correo electrónico proporcionado para ese efecto. De igual forma, se faculta a la Secretaría General de Acuerdos de este instituto para que los autos, acuerdos y demás determinaciones y o comunicaciones aprobadas por el Consejo General de este órgano garante, que bajo sus atribuciones realiza
la notificación correspondiente se realicen a través de correos electrónicos oficiales proporcionados por los sujetos obligados, salvo las medidas de apremio impuestas por incumplimiento a las resoluciones emitidas en los expedientes de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, como en protección de datos personales, mismas que se notificarán de forma personal en estricto apego y respeto a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria Federal y Estatal. Para el caso específico de los ayuntamientos que, en términos de lo dispuesto por el artículo 10º transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la fecha no se encuentren dados de alta en el sistema Infomex Oaxaca ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, serán notificados a través del Servicio Postal Mexicano. Finalmente, en el caso de no contar con un correo electrónico del sujeto obligado y o la parte recurrente, la notificación correspondiente se realizará por medio de los estrados electrónicos, con lo que cuentan este instituto y pueden visualizarse a través del siguiente enlace, que es http://yaip.oaxaca.org.mx/site/estrados. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Procederé, comisionados, a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta, que sería el ACDO/CG/IAIP/003/2020, relativo al punto número 9 de este orden del día. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 10, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/IAIP/004/2020, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo cual, secretario, le pido dar cuenta del asunto. Muchas gracias, comisionada. Con su venia, comisionados, doy cuenta del acuerdo identificado bajo el número ACDO/CG/YAIP/004/2020, que emite este Consejo General para que los recursos recibidos mediante el sistema de comunicaciones entre organismos garantes y sujetos obligados, SICOM, se entenderá hasta que este Consejo General lo determine a los plazos establecidos en los acuerdos dictados por las ponencias del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. En consecuencia, no se aplicarán los plazos generados automáticamente por dicho sistema. Finalmente, y atendiendo el considerando séptimo del presente acuerdo, se menciona que en tanto se realicen las modificaciones necesarias al Sistema Nacional de Transparencia, con la cual pueda resolverse este tipo de necesidades particulares de levantamiento de plazos parcial o temático en el sistema de comunicaciones entre organismos garantes y sujetos obligados, SICOM, el procedimiento señalado en el presente acuerdo se llevará por cada ponencia de este instituto debidamente fundamentado. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mencionado y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. A continuación procederemos al desahogo del punto número 11 del orden del día, relativo a la aprobación de la designación de la responsable de archivo histórico del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Por lo que, secretario general, favor de dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionada presidenta. Con su venia, comisionados, se pone a consideración de este pleno la designación del servidor público ingeniero Carelia Abigail Labastida Vega como responsable del archivo histórico de este instituto garante. Lo anterior con fundamento en el artículo 21, fracción primera y segunda fracción, inciso C, de la Ley General de Archivos, entendiendo también a la parte de los lineamientos de dicha materia. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la designación que se acaba de proponer.
Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias. Mi voto es a favor y en consecuencia la designación se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 12 relativo a asuntos generales y en esta parte pregunto a comisionados si tienen algún asunto que tratar en el orden de este orden del día para someterlo a consideración y en su caso aprobación. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Ninguno. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ninguno. Por mi parte tampoco tengo ningún asunto que tratar, por lo que finalmente puedo someter a votación que no tenemos ningún asunto que tratar para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13 horas con 53 minutos del día 15 de julio del año 2020, declaro clausurada la 12ª sesión ordinaria del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y todos.